invitado, que hablaremos sobre el Sol, que nuestro Sol es una enana amarilla, y lo que hablábamos de Marte es que la zona habitable, que es la nuestra ahora, donde está la Tierra, la enana amarilla, si no me equivoco, se convertirá en una gigante roja. La Tierra, miles de millones de años. Dentro de miles de millones de años, la Tierra ya no va a ser habitable y la zona habitable va a estar en Marte. Claro. En Marte. Claro, que pues seguramente también acabará tragado, claro. Porque habrá son 4.500 millones de años de vida lo que le quedan al Sol. Entonces, claro, en ese impasse de tiempo... Pues, pero la zona habitable como se va a ir desplazando hacia afuera. Porque la enana amarilla se va a ir creciendo y se va a convertir en una gigante roja. Justo es eso. Pues se irá tragando los planetas, ¿no? Mercurio, Venus, la Tierra, Marte... Estamos en proceso va a hacer calorcito aquí. Vamos a ir... A lo mejor no es tan mala idea que nos vayamos a ir para Marte. Oye, ¿creéis que Marcos Llorente se pondrá entonces crema solar? En ese momento... Si ya tiene frito el cerebro ese señor, se le va a freír aún más. No, a lo mejor con sus gafas rojas. A lo mejor se le corrige, ¿no? Como si alguien que se cae y dice, no, si peor no puede, peor no puede estar. Se ha caído por las escaleras, no sé, es que ya estaba tonto. O sea, algo habrá hecho, pero son frases muy españolas. Yo apuesto aquí que van a ser los chinos los primeros en llegar a Marte y colonizarlo. Yo apuesto porque van a ser los chinos los primeros en general. Estados Unidos en general está perdiendo fuelle. O sea, una intro muy larga, ¿no? Sí. Vamos por 21 minutos. 20 minutos. Aquí hemos venido a hablar de cositas. Vaya cacho de intro, de Talavera, de los más, de Marte. Era necesario. A quien le guste la ciencia y Marte y todas estas cosas. Oye, chicos, ¿habéis visto las ediciones de los vídeos cuando aparece el bloque de Nachotti? Sí, está muy bonito. Bueno, muchas gracias. Pues comienza el bloque de Nacho. El bloque de Nacho. Bueno, yo os traigo algo que suena místico, pero juro que no lo es. Os prometo. ¿Juras o prometes? No es lo prometo y lo juro también. Es el tercer estado entre la vida y la muerte. Hostia, suena esotérico. Suena esotérico, pero una bola de cristal. Os daré la explicación biológica de un experimento que se hizo en 2024 por dos biólogos llamados Peter Noble, profesor asociado de microbiología en la Universidad de Alabama en Birmingham, y Alex Puzhikov, director de bioinformática de la Escuela de Ciencias Biológicas Earl y Manela de Hope City, Arkansas. Es un artículo publicado en The Conversation. Abordaron cómo la aparición de nuevos organismos multicelulares nos permite romper con las restricciones convencionales. Siempre hemos hablado, de el estado, un ser que está vivo, un ser que está muerto, pero no pensamos qué sucede, por ejemplo, con sus células. En este experimento, lo que sucedió en 2024, cogieron células de piel de una rana muerta, un cadáver, y observaron esas células cómo se comportaban. Entonces empezaron a ver que se agrupaban, formaban como una especie de organismo autónomo. Con el bicho muerto. Sí, tú sacaban esas células de la rana, una rana de cuerpo presente. La ponían en una placa y en la placa observaban que esas células se reorganizaban y empezaban a hacer movimientos y cosas que dentro de la rana no hacen, como nuevas... Qué bueno, Nachotti, ¿eh? Siempre se ha hablado de la vida y la muerte de un ser como si no hubiera matices. Tenemos el tema de la donación y el trasplante de órganos, que ya nos puede dar una pista lo que os quiero traer aquí, porque claro, una persona muere, pero cuando dona un órgano, ese órgano sigue viviendo en otra persona durante años. Sí, bien traído esa cosa. Ahí entramos en filosofía de la ciencia, de cuando una persona está muerta, si parte de él está viviendo en otra persona. Nuestra propia descendencia, ¿no? Plantamos una semillita y también... Aquí algo muy interesante que os va a gustar, que siempre se habla en las religiones del alma de una persona cuando se muere, pues como que ese alma, que es como el software de nuestro hardware, como que se evapora. Pero ¿cómo viene Nacho hoy? Y esas células que tienen una especie de inteligencia en el cual se organizan unas con otras y empiezan a hacer movimientos que antes no hacían dentro de la rana. Pero es que se han dado cuenta que no solo las células de una rana, sino nuestras células de los pulmones actúan de la misma manera. Se reagrupan cuando están fuera de... Sí, conspiran para... Los de la rana, algo, ¿no? Estas células que forman unos organismos autónomos los llaman biobots, pero los nuestros de ser humano, de pulmones, se llaman xenobots, lo han llamado. Xenobots, con X. Claro. ¿Los pulmones dónde están? Su investigación... Pelos, ¿no? Sí, mira, os sigo leyendo lo que tenía yo aquí apuntado. Su investigación demostró que las células de la piel... Su investigación demostró que las células de la piel aisladas de embriones de ranas muertas
pueden adaptarse espontáneamente a las condiciones de las placas de laboratorio, placas de Petri, y formar nuevas estructuras multicelulares llamadas xenobots o biobots. Células que automáticamente empezaron a agruparse para constituir un organismo independiente. Estas nuevas estructuras multicelulares también mostraron comportamientos que iban mucho más allá de sus funciones biológicas originales. Por ejemplo, las nuevas estructuras multicelulares formadas a partir de células embrionarias de ranas muertas utilizaban sus cilios, unas protuberancias finas parecidas a pelos, para moverse por su entorno, mientras que en los embriones de las ranas estos cilios se suelen usar para mover la mucosidad. O sea, esos cilios usaban como para desplazarse, buscando algo. Locomoción. O sea, una especie de... Dentro de la rana lo usaban para mover la mucosidad, Claro. pero en las placas de laboratorio para desplazarse. Claro, lo que detesto yo ahí es que dentro de la rana, o sea, en su sitio natural, hace su función, pero cuando están desplazadas de su sitio natural, intenta buscar una salida vital a algo. Exacto, una evolución para ser útil de alguna manera. No solo eso, estas nuevas estructuras llamadas xenobots o biobots también poseían la capacidad única de autorreplicarse. Wow. No solo se organizaban para crear una estructura, sino también ese nuevo organismo tenía capacidad de moverse, que es lo que estábamos hablando. Sí. Los estudios han demostrado que las células pulmonares humanas también pueden unirse espontáneamente para formar pequeños organismos multicelulares con la capacidad de moverse. Sí. Estos antrobots también mostraron nuevos comportamientos y estructuras propias, y no solo podían maniobrar dentro de su entorno, sino que también podían repararse a sí mismos a las células nerviosas dañadas cercanas. Coño, una especie de células madre. Tú no dejas eso en la placa Petri y te puede salir ahí un bicho distinto al que dejaste. O lo mismo lo que pretenden esas ranas, esas células de rana es replicar lo que hacía. Qué gran vocación, ¿no? De no querer extinguirse. No querer extinguirse, y exacto. ponerse ahí de acuerdo con lo que sea. Sí, con lo que sea. Es decir, pues yo me voy con miedo a y casa ese- que deja unas alitas de pollo. A ver qué me dan. en el microondas. No, en el frigorífico. Y no solo que lo que se habla aquí, que hablamos de filosofía de la ciencia, se mueve el ser, que es el que mueve todas las células y todos los movimientos eléctricos, pero es que esas células ya tienen una programación para organizarse de forma autónoma, autorreplicarse, repararse. Eso sí, tiene depende del tiempo que tengan las circunstancias de la célula nutricionalmente, pueden durar un mes y pico, ya fuera de su huésped muerto. Vale, ¿Sabes qué ocurre, mi amor, Nacho? hermoso. Que estás hablando de este asunto tan fantástico y mientras has tocado ya 2 veces el asunto del alma, que no deja de ser un concepto religioso. Y has hablado también de filosofía. Y yo aquí lo que estoy pensando es que sin irme directamente a la religión ni irme directamente a la filosofía, La biología. bueno, Sí. ni siquiera lo que estamos hablando aquí es de ciencia, ¿no? Pura, estás dando unos datos concretos que oye, son difíciles Biológicos. de asimilar, pero a donde quiero llegar es que ¿y si realmente la religión, en términos generales, igual tiene algo de razón cuando expone el alma? Es una forma de llamar. O sea, todo esto que estás hablando no deja de ser algo pseudomágico de alguna forma, ¿no? Que una célula funcione de una forma en un sitio, de otra en otra. Me recuerda mucho al asunto de la física cuántica, ¿no? Entendemos la macrociencia, la gravedad, el electromagnetismo, todo este tema, pero cuando nos vamos a lo cuántico, como que nos volvemos un poco locos. Y esto me recuerda un poco a eso, ¿no? Si tú te rompes un brazo, lo ves claramente, tú un yeso, tiras para adelante, tal. Pero a nivel celular, el comportamiento es completamente raro. Es raro. ¿Cómo se explica eso? Hoy sí, hoy sabemos explicarlo, lo estás explicando tú, porque a través de un experimento. Pero ¿cómo se explica esa interioridad física en el ser humano a través de los libros hace 1000 años, hace 2000 años? Igual que en mecánica cuántica, no sabemos muchos comportamientos de las partículas subatómicas, no sabemos el entrelazamiento cuántico, nadie te sabe explicar cómo tienen ese entrelazamiento, cómo funciona esta programación de celular que tienen con esta actividad autónoma, nadie te sabe explicar cómo la poseen, ¿no? Claro, pero... Porque dentro de un organismo tienes tus movimientos eléctricos, las cuales, pues bueno, funcionan en un conjunto, pero ya fuera del ser al que correspondía, que tengan esa actividad autónoma
que aquí lo llaman microestructuras pensantes. Es que esas células fuera de la rana o fuera de nuestro ya no están en la rana, son es otra cosa. Son microestructuras pensantes. Entonces, una persona muere, se va al alma, pero es que el alma permanece. Bueno, sí, permitirme la. No, sigue. Decirlo así, el alma bien por ahí, permanece todavía, o el software, en la célula. Claro. Pero fíjate, hoy somos capaces de llamarle al alma, con todo el respeto, o sea, el software del hardware. Como sea. Pero imagínate un ejemplo así como muy, como dicen los jóvenes, muy random, ¿no? Hace 1500 años, un señor o una señora está cazando un ñu y se golpea la cabeza y queda en coma. Ese hombre está muerto. Para esa gente, para mí lo estaría. Y de repente, ¿no? Bueno, sus funciones vitales siguen tal, y resucita de alguna manera. Eso es el alma, eso es un milagro, eso es... Quiero decir, que igual la religión le ha puesto antes que nosotros nombre a algo que no se ha sabido explicar nunca. Y por ahí ese es el camino. Igual es todo más científico de lo que nos pensamos. Es que otra cosa que se suele decir, que es muy difícil de explicar biológicamente en nuestro ADN, es cuando te despiertas y sueñas como que te vas a caer y de repente te despiertas. Se dice muchas veces que es como nuestro recuerdo como homínidos cuando dormíamos en un árbol y nos despertábamos para no caernos del árbol. Yo creo mucho en eso. Pues esa herencia genética es muy difícil de explicar. Esa memoria genética que tiene algo que ver con la memoria que tienen las células para tener esas funciones, ¿no? En algún sitio tiene que estar guardado todo eso, está claro. Tú lo llamas software y me quedo con esa palabra. En el cerebro reptiliano. Exacto. Todas esas cosas. Sí, también hay una controversia, ¿no? Con lo del cerebro reptiliano, pero los niños lo tienen cuando nacen, esos reflejos. O sea, tú, una persona recién nacida, que ya sepa lanzar los pasos. Es un gran desafío de todos los tiempos, pero ahora con esta ciencia vigente que tenemos, el descubrir, ¿no?, el misterio de la muerte, ¿no? Eso es una cosa fantástica, ¿no? Pues seguimos haciendo las mismas preguntas que el primitivo ese, en el que se le quedaba un niño desmayado y luego resucitaba. Son las grandes preguntas. A la conciencia le hace falta un cerebro, a la mente va por otro lado. No le hace falta algo físico. Son cosas de las típicas preguntas que se hace el ser humano con mucha inquietud y con muchas ganas de saber, pero... Por eso lo unía un poco con lo del trasplante de órganos. Como que dentro de ti hay el órgano de una persona fallecida, pues parte de esa inteligencia celular convive en otro cuerpo, de alguna manera. Claro, pero fíjate. Y luego la energía, ¿no? O sea, la energía se transformará en otras cuestiones, no desaparece nunca, ¿no? La energía que tenemos. Pero claro, de ahí a la conciencia se vaya a transmutar o vaya a tener esa capacidad de seguir continuando un relato de algo que ha estado vivo, que ha tenido, no sé, esa organización maravillosa de todas las células conectadas para producir eso que llamamos conciencia, y que no haga falta ni las neuronas ni las conexiones para eso evadirse y que siga teniendo, que a lo mejor nos quedamos en una fase cuántica que no entendemos todavía y que no sabemos entender todavía, ¿no? Una fase intermedia entre lo que es la muerte y la vida, y nos quedamos en un estadio, no sé si de semi-inconsciencia o un punto de algo que hace que estemos atemporalmente vivos, ¿no? Mucha gente, no sé si habéis escuchado, que cuando tienen un trasplante dicen que han empezado a cambiar en los gustos de música, de comida, sobre todo de corazón, ¿no? Y lo achacan porque al órgano, al dueño de ese órgano tenía ese tipo de gustos, que yo creo más que esto es sugestión de la persona que ha recibido un órgano, más que realmente... ¿Sabes cuándo empecé yo a cambiar de gustos y me cambió todo? Cuando me casé. Cuando te cambiaste las gafas, me cambié las gafas. Cuando me casé, me cambió todo. Me cambió todo. Pero por unir una cosa a lo que decía César, de cuántica y de biología cuántica, tampoco sabremos explicar. Y esto yo sí que me lo creo. Lo anterior que decía de los órganos, no. Pero esto sí, esa unión que tienen entre hermanos gemelos o madre e hijo, que tienen un entrelazamiento, biológico, que a veces le pasa algo grave a uno y el otro lo siente. Esas conexiones están más que demostradas. Sé que esto suena muy místico. Vosotros me conocéis y sabéis que yo de místico tengo muy poco. Pero yo esto sí que lo compro de alguna manera. Sí, pero puedes tener mucho de místico, de espiritual como yo, y nada religioso, quiero decir. La religión intenta explicar cosas, ¿vale? Y la ciencia tampoco tiene respuesta para todas las cosas. ¿Pueden convivir? Pueden convivir. Pero vamos, si para mí hay una definición de concepto de invención humana, son todas las religiones. Está más cerca de parecerse, sí. Son invenciones. ¿Con qué propósito?
pues muchas veces dan explicaciones, claro, algunas son milenarias. Es que no sabíamos nada de todas las cosas que hemos descubierto ahora sobre elementos que ahora mismo entendemos como básicos, que los planetas giran alrededor del Sol, que no existe la generación espontánea, que las cosas vienen de un padre y de una madre, aunque sea a nivel celular. O sea, toda esa explosión de descubrimientos. Y siguen estando las religiones ahí, pues intentando, pues eso, convivir con todos los grandes misterios que la ciencia no ha resuelto todavía. No, yo lo único que quería decir es que, igual que el entrelazamiento cuántico con partículas, pues dos seres que han compartido células de un mismo sistema celular, puede haber un entrelazamiento biológico en el cual, pues, uno pueda sentir lo que el otro y no es tan mágico. Pero igual que esta inteligencia celular fuera de un cuerpo, pues dos sistemas que han compartido células del mismo sistema pueden sentirse uno al otro así de forma inalámbrica, por decirlo de alguna manera. Wireless. Bluetooth, celular Bluetooth. No, pero tiene todo el sentido, y es verdad, ¿no? O sea, es que tiene todo el sentido. Porque algo tan básico como que cuando un niño viene del cole malo, toda la casa se pone malo, ¿no? Se pone mala, todos los integrantes de la casa cogemos el mismo virus que el niño que lo ha traído del cole. Quiero decir, que igual, y entonces todos creamos una resistencia a ese virus, que no deja de ser una célula tal. Es que es lógico, ¿no? Que cuando se comparten células, al final se creen ciertos vínculos. Ya no hablo de lo emocional, que también a lo mejor viene por ahí, ¿no? Bueno, yo tuve una vivencia personal de esto que sucede madre e hijo. Y era que yo estaba en la cuna, mi madre me ponía junto a la ventana para ver a los niños jugando en el cole, con la ventana abierta en verano. Mi madre se fue a la cocina y de repente dijo: ¡ay! ¿Qué pasa algo? Fue corriendo y yo estaba colocado en el borde de la ventana, medio cuerpo fuera de la calle y medio dentro, balanceándome. Me agarró de la pata y me y para adentro. Pero ella sintió esa intuición de que estaba sucediendo algo peligroso. Esas conexiones, y eso me pasó a mí. Existen y ya está. ¿Casualidad? Pues puede ser. Pero muchos hermanos gemelos, cuando uno tiene un accidente, el otro siente que al otro le ha pasado algo. Y esa conexión, que suena místico, pero yo creo que debe haber alguna explicación científica biológica. Luego, ¿desde ese episodio de la ventana todo ha ido a peor o...? Yo me he tirado media infancia en dándole guerra en hospitales. Dándole guerra a tu madre. Pero aquí seguimos. Dándole disgustos. Hay una cosa bestial, ¿no? Por encima de las creencias religiosas y de deidades y de dioses, que es el amor, tío. El amor es lo que estamos hablando ahora, ¿no? De qué está compuesto. No hace falta dirigirse a nada más. El amor conecta a seres queridos. El amor hace que te reconectes para una persona y no se sabe si después de la muerte vas a estar con alguna conexión especial inalámbrica y luego todas las células que se comparten, ¿no? Con una madre y un hijo, esas conexiones han estado ahí también. ¿Puedes decir lo que ponía en el cartel de la Super Bowl del amor? Hostia, no me acuerdo, no lo he visto. Cuando salió Bad Bunny. No, ¿qué ponía? The only thing more powerful than hate is love. Ah, vale, bien, qué bonito, tío. Pues es que una gran frase, ¿eh? Una gran frase. Muy buena. ¿Sabes qué ocurre? Me he hecho fan de Bad Bunny a partir de ese momento. ¿Tú también? Es que no lo vi. Antes no, pero ahora sí. ¿Tú también? Es que no lo vi yo en la Super Bowl. Que iba a decir que hablas del amor no como un wireless, ¿no? Un sistema que une a las personas y fíjate, incluso después de muerto, claro que sí, que después de muerto. Sigues queriendo a la gente que se murió. Claro que sí, que después de muerto. ¿Por qué nos acordamos de nuestros abuelos? ¿Por qué nos acordamos de nuestros parientes fallecidos? ¿Por qué nos acordamos de ellos? Bueno, básicamente porque también estamos vivos nosotros, bueno, ¿no? Pero sientes amor profundo y sincero por gente que ha desaparecido. Es que es el amor. Porque podríamos simplemente... Murieron, ya no los puedes querer, ¿no? Pero sí, hablaríamos de ellos. Pues mi abuela un día hizo, ¿no? Pero tú cuando estás hablando de tu abuela, sientes. Y es el gran misterio además porque hace en este siglo, este siglo no, viene de más tiempo atrás, ¿no? Pero es verdad que la resistencia que tuvo la Iglesia en no entender que el amor solamente era exclusivo de los seres humanos les ha costado, ¿no? Pero es que el amor fluye. Entre entidades de lo más variopintas. El amor entre cosas que no os imaginaríais, entre peces, entre aves, entre reptiles. El amor continúa en nuestras células pulmonares, fuera de nuestro organismo, cuando se reagrupan y forman esto tan bonito que es microestructuras pensantes. Ahí continúa el amor en nuestras células, a pesar de estar muertos. El amor. Y pues vivo el así amor, lo finalizo, chicos. mi bloque. ¿Has terminado? Qué ya bonito, pues mira, a mí me encanta. Me ha gustado. Muy bonito, además, muy bonito. son cosas... Muy bonito y muy sugerente y muy...
Es muy original también. Biología, ¿no? Porque religión, filosofía. está todo y unido, se chicos. une Está todo unido. Está todo unido. Pues me ha encantado, me ha encantado. Lo que se me ha hecho es corto. Sí. Pero me ha encantado, me ha encantado. Además, me ha dejado como buen regusto. Sí, además Sí. llevamos, ¿cuántos? 38 programas con la timidez de abordar el amor, esas grandes cosas que nos da pudor hablar, ¿no? Y yo fíjate que yo, no es que presuma, ¿no? Pero es verdad que yo estoy impregnado de más espiritualidad que de dogma religioso, ni me decanto por ninguna religión, pero estoy convencido que ese amor que profeso a la naturaleza y a los amigos y a la familia y a los hijos, eso, tío, está hecho de una pasta que para no dormir, ¿no? Cuando descubramos ciertos mimbres de ciertas cuestiones, aún barruntas o intuyes, ¿no? De que el amor es una cosa mágica y misteriosa y profunda que conecta, yo creo, que a todos los seres. Pero es que Y todo cuando va lo unido. descubramos, pues a lo mejor tenemos un mundo más bonito. Pero es que todo va unido, todo, Claro, va unido. todo va unido. Con lo que has empezado, con la intro de Nacho, Claro. con la intro de Nacho, hablando de los oligarcas, Sí. del odio, de tal, de toda esta basura de la que estamos rodeados. Esta Ya- gente deshumanizada. Sí, Porque es estamos justo, hablando justo, que el justo, amor, justo. mira, ya hay una frase que digo siempre, ¿no? A los alumnos, a la gente que me quiere escuchar, digo, donde hay amor, no existe ni espacio para la ley. Es que no hace falta ni legislar. Ujú. Cuando Sí. entre amigos hay amor, no hace falta ponerse reglas. Cuando hay una convivencia basada en el amor y en el respeto, no hace falta ley. La ley está para, obviamente, cuando se nos va la pinza y empezamos a hacer cosas en contra del amor, Sí, ¿no? sí, sí. Y esto que hablábamos antes que de no sé- Einstein, los oligarcas, que dicen, como tenemos tanto dinero, podemos hacer lo que nos da la gana, hasta comernos a los niños que nos hayamos antes Ya, violado. eso. Y se quedan impunes porque tienen tanto poderío. ¿De verdad el ser humano Es que hemos en ese- llegado a esto? En ese intermedio del show de la Super Bowl había mucho amor Sí. y era muy necesario Lo y tuvo ¿Lo viste? mucho coraje Bad Bunny en hacer Sí. lo que hizo. Bien, me alegro, tío. Que Muy bien por él. cualquiera- Y además hablando en español, ¿no? O cantando en español. Eh, Sobre todo porque iba en contra de Trump y eso ya es una batalla a favor de la humanidad. y- Todo lo que vaya en contra de Trump, Y en el evento más visto de todo Sí, Estados sí. Unidos, decir lo que es América. claro, claro. Que América no es Estados Unidos. Claro, obviamente. Eso se adueñaron. Me creo que es en el primer artículo de la Constitución. Ya dicen los fundadores de la patria americana. Porque algo de esto, al vivir en Estados Unidos, dicen, we label ourselves as the true Americans.